2024. Compromisos hasta el 2024. Es un documento de 5 cuartillas, ustedes lo pueden encontrar en las páginas del Instituto Nacional Electoral y de cada uno de los partidos coaligados. Y estas causas y propósitos, sobre todo, digamos, la columna vertebral es lograr igualdad de oportunidades y de trato para todas las personas, lograr un desarrollo económico, político, social con inclusión. Tenemos un país donde hay millones de excluidos y muy poquitos beneficiados y privilegiados, y eso nos ha producido una sociedad excluyente, una sociedad desigual, que no tiene solamente, digamos, como resultado una división entre ricos y pobres, sino como resultado una imposibilidad para muchísimas personas de ser beneficiarios de los avances, del crecimiento, de la riqueza que se genera en nuestro país. Y esta desigualdad es sobre todo producto de una imposibilidad de acceder a los derechos que incluso tenemos consagrados ya como parte de nuestro arreglo, digamos, comunitario en nuestra Constitución. Entonces, el primer tema es la desigualdad. Le decía Anaya a López Obrador en el debate, le decía, y le ha dicho varias veces, ¿no? Partimos del mismo diagnóstico, pero tenemos visiones diferentes de cómo resolverlo. Y creo que eso nos estamos jugando. No nos estamos jugando el diagnóstico, nos estamos jugando en los próximos 6 años cuál será el camino. Cuando empezó el gobierno de Enrique Peña Nieto, hubo una visión y se hizo lo que se le llamó el Pacto por México. Y todos los partidos, menos Movimiento Ciudadano, le entraron a ese Pacto por México y se dijo, vamos a hacer reformas, las famosas reformas estructurales, y con eso México va a salir adelante y vamos a ganar igualdad y vamos a ganar un desarrollo económico más incluyente. Y eso falló. Esa visión, ese camino, no lo logró. Todo lo contrario, logró confrontación, logró, digamos, la inseguridad en el país, la confrontación, la exclusión, se multiplicó. O sea, esas reformas no fueron realmente, no dieron el resultado, y por eso el gobierno, en este momento, el gobierno federal, pues está en una complicación. Hace poco leí un libro de que no me voy a acordar ahorita cómo se llama el título, pero es un cuate que quiso ser, cuando ya venían los liberales cayendo y ganando el partido, digamos, más conservador en Canadá, este cuate era un académico, entonces el Partido Liberal le dijo, ¿sabes qué? Vente de nuestro candidato como primer ministro, porque estamos en la olla, o sea, tenemos 20 años gobernando, estamos muy mal, el Partido Conservador va hacia adelante y necesitamos, digamos, un cuadro político como distinto, que venga de otro lugar, no que venga de la política tradicional. Entonces el cuate escribe un libro narrando como su experiencia de esa campaña electoral, y realmente muy convencido de que, como buen liberal, pues realmente tenía liberal, digamos, un partido más progresista, no de izquierda, pero más progresista, que tenía como las mejores propuestas. Sin embargo, dice, lo que yo vi en esa campaña electoral es que habíamos perdido el derecho a ser escuchados. Y eso es lo que le pasa en este momento al gobierno federal con su candidato José Antonio Meade, que es, independientemente de qué persona sea, que personalmente es una buena persona, finalmente es un cuate que ha estado 12 años en el gobierno. Lo que esté pasando ahorita también es su responsabilidad, ¿no? O sea, ahí está. No es de que ahora sí, a ver, ahí estuviste y lo que está pasando en este momento es tu responsabilidad. Y además, por mejor que lo diga y por mejor que lo desarrolle y tal, pues es un partido y un gobierno que perdió su derecho a ser escuchados. Y eso, cuando lo pierdes, aguas. Cuando alguien que quiere hacer política pierde el derecho a ser escuchado, no importa lo que digas, pues aguas, porque estás totalmente fuera. Entonces tenemos otras 2 coaliciones, una con Andrés Manuel López Obrador y otra con Ricardo Anaya, que efectivamente plantean una misma
una misma visión, un mismo diagnóstico, pero que tienen, digamos, formas distintas de resolverlo. Y eso es lo que me parece, y quisiera un poco platicar con ustedes, digamos, eso es lo que me parece que en este momento, en los últimos 2 meses de campaña, tenemos que, pues, un poco como visualizar, como hacer un balance, conocer esas precisiones de las 2 propuestas. Y me parece que ahí el México al Frente, por México al Frente, tiene un acuerdo también básico dentro de ese documento de causas y propósitos al 2024, se gane o no se gane. Es un acuerdo no electoral, que es la formación de los gobiernos de coalición. ¿Y por qué los gobiernos de coalición? Porque no podemos seguir teniendo gabinetes de cuates. Gana un presidente y entonces sus leales, ¿no?, mejores o peores, son los que forman el gabinete. Los gabinetes, el gobierno de coalición implica que es el Congreso el que ratifica o rectifica el gabinete presidencial. Por lo tanto, no puedo poner a mi cuate de secretario de salud, por mejor médico que sea, sino tengo que mandar la propuesta al Congreso con las credenciales, con el currículum de por qué lo quiero poner de secretario de salud. Y entonces el Congreso puede definir si sí o no. Y no solamente el Congreso, sino ahí es donde entran los ciudadanos. Los ciudadanos pueden debatir en redes con el Congreso, con las fracciones parlamentarias por las cuales votaron, si sí o no. Es decir, son procesos transparentes de elección. Y entonces un secretario de salud que no solamente le debe al presidente en turno el ser secretario de salud, sino que también se lo debe a los ciudadanos representados en el Congreso. Entonces no son, digamos, el gobierno de coalición no es como, ay, bueno, pues una buena idea y otra cosa más, ¿no? Es cómo vamos a continuar viviendo en democracia. Y esa es la diferencia, sobre todo, con Juntos Haremos Historia, que está como basado el futuro del país en la voluntad y en la honestidad de un solo hombre, que puede tener voluntad y que puede tener honestidad. Yo por lo menos no lo cuestiono. El problema es que en un país tan plural y tan diverso como nuestro país, ser gobernado desde una perspectiva de ese tamaño, sin poder construir acuerdos con otros distintos que están representados también en el Congreso, es muy riesgoso, porque finalmente puedo amanecer de un humor, puedo anochecer de otro, puedo amanecer de otra manera. Entonces lo que necesitamos es construir las instituciones adecuadas. No lo hemos hecho. Construir las instituciones adecuadas para que finalmente no dependa de una sola persona y su buena voluntad, sino que dependa de esas instituciones cada vez más fuertes, como las de derechos humanos. Como las de derechos humanos, a veces nos falla en la elección, pero en general, digamos, por lo menos a nivel nacional, tenemos un gran ombudsman, una institución autónoma capaz de decir que en este momento tenemos la crisis de reconocimiento de derechos humanos como nunca antes en nuestro país. Y eso significa muchas cosas. Eso significa violaciones a los derechos mínimos de millones de personas en el país. Ya no digamos la persecución a quienes defienden derechos humanos y ya no digamos a los periodistas, un derecho tan importante como es la libertad de expresión. Tenemos que cuidarla como la niña de nuestros ojos. Entonces, este tipo de instituciones equilibra las buenas voluntades de las personas. Es muy importante, yo platicaba con la candidata, es muy importante la trayectoria. O sea, sí es muy importante que des cuentas de lo que has hecho. No nada más así me creen porque buen rollo. O sea, tienes que dar cuenta de lo que has hecho. La ética personal es importante. El compromiso personal que has tenido con lo público es importante, es muy significativo. Pero también, ahora sí que en arca abierta el justo peca. Necesitamos cerrar esas arcas. En la Coalición por México al Frente decimos muerte civil a cualquier privado, o sea, cualquier empresa privada o funcionario público que haya cometido un acto de corrupción. Nunca más puede participar en una
en algo que tenga que ver con recursos públicos. Entonces, ese es el tipo, digamos, de medidas legisladas que necesitamos hacer en el Congreso. Y también, ¿cuáles son las prioridades? O sea, ¿qué necesitamos hacer para lograr mayor igualdad? Yo les decía hace rato, y me parece como ustedes acaban de tener un asesinato de una mujer y de su niña, independientemente de lo que implique el feminicidio como tal. El tema es qué está pasando en las familias. O sea, ¿qué está pasando en las familias que deberían de ser el lugar de paz, de remanso de las personas? Y en este momento son lugares inseguros. Inseguros para niños y niñas, inseguros para viejos que pueden ser abandonados, maltratados, inseguros para personas con discapacidad. No son lugares seguros, a lo mejor porque las familias no pueden solas con toda la carga que además de responsabilidad la tienen las mujeres. Entonces, una de las cosas, digamos, es el presupuesto público. El presupuesto público, aquí la candidata a diputada, es la Cámara de Diputados quien tiene la responsabilidad del presupuesto. Tú no puedes hacer una agenda de prioridades para resolver los problemas de México y luego irte al presupuesto público y no hay dinero para eso. El dinero está en otro lado y repartido de otra manera. Dicen que la moral de un país se mide en su presupuesto público, es decir, ¿qué te importa? Debe de estar en tu presupuesto público, si no es demagogia, ¿no? Finalmente. Entonces, ya que uno de los temas que tienen que ver con las familias, esas familias que si las personas que viven en esas familias viven en paz, con tranquilidad, se pueden desarrollar, tienen los apoyos, pues finalmente, seguramente serán mejores ciudadanos. Decíamos, ¿no? Preguntaba a alguien hace poco, este chico, ¿no? Que mete en ácido a los jóvenes, a estos 3 jóvenes cineastas en Jalisco. Cientos de miles, creo, de seguidores. Él se expresaba, casi decía, por favor vengan por mí, o sea, deténganme. Miren todo lo que hago, ¿no? Lo hacía públicamente. Y no lo vimos. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde estamos viendo eso para poder realmente, finalmente, haber rescatado a ese chico que seguramente se pasará toda su vida en la cárcel? ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó en su familia? ¿Qué pasó en su comunidad? ¿No? ¿Qué pasó en su municipio? ¿Qué hicieron las instituciones responsables de eso? Pues seguramente nada. Seguramente nada. Y entonces decía que las políticas hacia las familias, que cuando las mujeres hablamos de estas cosas, yo les decía cuando yo fui candidata a la presidencia en el 2006, que hablaba de estas cosas, me decían que era la agenda rosa. Ay, pues esa es la agenda rosa, ¿no? Esa se la dejan a Patricia, ¿no? Aparte de rosa por lo que hemos planteado del reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, pues era rosa porque pues eran como estos temas, ¿no? Que a nadie le importa. Nos habla de niños, habla de mujeres, habla de homosexuales, habla de discapacitados, qué flojera. Eso es una agenda rosa. Se despreciaba eso. Me decían, vete a Holanda, Patricia, allá a Suiza, a lo mejor allá sí te hacen caso, aquí no, ¿no? Y por supuesto que no. Es una agenda de la vida cotidiana. Son dolores humanos que se viven todos los días que tenemos que resolver. Eso es la importancia de una propuesta de gobierno, una propuesta legislativa, que se ponga en la mesa de la discusión pública los problemas de la vida cotidiana de la gente. El ciudadano ya no quiere oír, ¿no? Que le hables de quién sabe qué, que no pegue directamente con los problemas que tiene todos los días. Entonces, los problemas de las familias, ¿quién atiende los problemas de las familias? Los DIF, que son instituciones de beneficencia, de voluntariado, donde está la esposa del gobernador, del presidente municipal, de quién sabe quién, que no necesariamente es una experta en las problemáticas de las familias. Necesitamos profesionalizar esta institución y ya no digamos que te vayas al presupuesto público, seguramente hay 0 recursos, porque pues, ahí le dejan a las mujeres esposas de los funcionarios, pues ahí, ¿no? Atiende a los viejos, a los niños, a las personas con discapacidad, a las familias, a ver qué haces, y sin dinero, ¿no? Eso es gravísimo. Por eso se nos están enredando
las familias, las dinámicas familiares son cada vez más complejas y tenemos que verlas desde otro lugar. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos, abogados, necesitamos profesionales que atiendan para generar familias, todo tipo de familias, ¿verdad? Familias que hagan que su gente viva en paz y entonces salgan a la calle a convivir también en paz. Estos grandes, digamos, esta visión de cómo resolver los problemas de México, algunos temas, como yo decía, como esos que estoy planteando, son parte de esta coalición. Pero también yo hablo por Movimiento Ciudadano y por eso acepté estar en esta lista de Movimiento Ciudadano, porque me parece que es un movimiento que va abriendo, digamos, camino, que va abriendo las puertas a mejores liderazgos, que es lo que está buscando la ciudadanía. Si traen faldas o pantalones, da igual, si son mujeres, hombres o tal, da igual, quienes sean, pero que sean de veras liderazgos comprometidos con los grandes problemas que tiene el país, que realmente son graves. Hay una gran exclusión, somos la 11ª economía del mundo y somos el tercer país más desigual del mundo, somos absolutamente desiguales, pero somos desiguales por racistas, por xenofóbicos, por excluyentes, por homofóbicos, por sexistas. O sea, somos un país desigual porque vivimos en la exclusión. Entonces tenemos que generar otro tipo de acuerdo social y en ese sentido, para resolver los problemas de desigualdad, pues tenemos que entrarle a la agenda de derechos y sobre todo a la agenda de derechos humanos, y eso es, me parece, el compromiso que tenemos. Por supuesto, es mi compromiso de llegar al Senado de la República, y eso es lo que quisiéramos pues establecer. Espero un diálogo con ustedes, yo dejarla ahí y empezar a generar como un diálogo, quizás 20 minutos, todos creo que tienen poco tiempo para este tipo de eventos y yo me gustaría respetar eso. Y bueno, pues es el llamado, sí, a votar por Movimiento Ciudadano, con esta agenda, con esta visión, con estas personas, como Idelisa, como yo, para llegar a las cámaras a construir, independientemente de quién gane a la presidencia de la República. Pensamos que con esta agenda es mejor que llegue a la presidencia por México al Frente con Ricardo Anaya, pero finalmente quien llegue a la presidencia de la República pues nos tendrá los demás. Como decía, pues nadie se va a llevar todo y nadie se va a quedar sin nada. Es un país plural, esto ya nadie lo detiene, esto es lo que hemos ganado. También comentaba, estamos pues conmemorando 50 años del movimiento del 68, donde jóvenes estudiantes fueron masacrados en su grito de libertad, y digamos la necesidad de la autonomía y de todo lo que ellos plantearon para la universidad, y de ese momento del autoritarismo, ¿no?, de un solo partido, de una sola visión, donde cualquier disidente era reprimido, era asesinado, a este momento donde afortunadamente ese fue el primer como movimiento ciudadano, ¿no?, que no fue un movimiento de partido, fue un movimiento ciudadano, ese de los estudiantes en el 68, y a 50 años hemos ganado muchas cosas, hemos ganado muchísimos derechos, están en la Constitución, ¿no? Ganamos el artículo primero, ya no hablamos de garantías individuales, hablamos de derechos humanos. El artículo segundo, la reforma del artículo segundo, que lo gana el movimiento indígena cuando llega a la Ciudad de México, y ese artículo segundo nos habla del derecho a la no discriminación, ¿no? Entonces, hemos ganado y están expresados en esas leyes, pero claro, que como hay impunidad, pues está la ley, no se cumple y no pasa nada, ¿no? Entonces hemos hecho este acuerdo de romper ese pacto de impunidad que tanto daño le hace pues a nuestras familias, a nuestras comunidades, al país, y eso significa pues propuestas concretas para poder romper ese pacto de impunidad. Pues muchísimas gracias y estoy a sus órdenes, ojalá, para establecer algún tipo de diálogo.